Bueno, en virtud de lo que vimos en el video anterior, este tipo de, digamos, de posiciones de la espira y qué ocurre entre el equilibrio estable cuando está en esta posición y el equilibrio inestable cuando está en esta, es que podemos hablar ahora del gran invento del siglo XIX que fue el motor eléctrico, que prácticamente revolucionó toda la industria y los transportes, etcétera, ¿no? Imagínense ustedes que este aparato sustituyó todos los motores de vapor que se usaban y bueno, hoy día está en cualquier aplicación del hogar, tenemos motores eléctricos por todo tipo y en la industria también, así que fue la gran revolución. Eh, digamos, vamos a ver aquí en física 2, por supuesto, no la parte constructiva, eso es tema de ingeniería eléctrica, sino y simplemente el principio básico de funcionamiento. Noten ustedes, voy a comparar esta figura con esta. Esta era cuando, la repito acá, esta, la corriente sale así, estamos como en esta posición de la espira, ¿sí? Giro hasta esta distancia, estoy repitiendo esto. Entonces, fíjense, la corriente sale así, para allá, y genera un mu en este sentido. ¿Saben ustedes? En el sentido del telebuzón, la mano derecha, así, genera mu así. Entonces, tengo mu y b, están en el mismo sentido, misma dirección. Tau es 0. Vamos a mostrar acá. Ya sabemos que tau es 0. En ese momento, la espira está en equilibrio estable. ¿Sí? En la otra posición, 180 grados de vuelta, estaba en equilibrio inestable. Si yo la giraba a 180 grados, llegaba a esta posición. ¿Sí? La corriente es al revés, porque esto dio 180 grados de vuelta. Entonces, ¿qué ocurre? La corriente ahora entra para allá, ven así, y entonces el mu es para acá. Y entonces, mu y b son antiparalelos, pero tau sigue siendo 0. Pero ya dijimos que esto es un equilibrio inestable. Ahora, ¿qué pasa? Esto, si giro 180 grados, digamos, la espira, y dijimos, si está en esta posición, ¿qué va a intentar hacer? Dar media vuelta y quedarse así. Pero siempre va a quedar en equilibrio estable. Ahora, fíjense qué pasa si yo hago lo siguiente. En el momento que está en esta posición, cambio el sentido de la corriente abruptamente. ¿Sí? Fíjense. No la doy vuelta, sino está sin equilibrio estable y yo, de esta posición, cambio el sentido de la corriente, entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar de este estado a este estado. ¿Y qué va a ocurrir? Entonces va a tratar de nuevo de girar 180 grados. Vuelve de nuevo al equilibrio estable. Si yo vuelvo a conmutar entonces la corriente, ¿qué va a ocurrir? Un giro continuo. Cada vez que llego al equilibrio estable, conmuto la corriente. Como por inercia sigue girando, por supuesto, de nuevo trata de adquirir el próximo estado estable. Cuando está llegando al estado estable, invierto de nuevo la corriente y así sucesivamente, entonces la espira va a girar todo el tiempo. ¿Se entiende? Es el principio de funcionamiento del motor eléctrico. Lo pueden ver en la figura 2739 del libro, que está bien marcada como es el tema. El asunto es acá, si tengo la espira acá, ¿ven? Abrirla, ¿sí? Ya, bueno, es un poco más constructivo de lo que vimos acá. Bueno, la espira acá, yo decía que no se sabía cómo se metía la corriente. Bueno, se mete la corriente con dos escobillas, uno polo positivo y otro polo negativo. La escobilla, lo pueden ver bien en el libro, es, digamos, es una forma de introducir corriente en un aparato que gira. Es como un carbón con un resorte, el carbón es conductor de la electricidad, está apretado contra el eje es de cobre normalmente, y entonces, digamos, puede transmitir la corriente eléctrica en un objeto que está girando, ¿sí? Eso se llama escobilla o colector, ¿sí? De hecho, en los autos a veces cuando el burro no arranca, te dice siempre el electricista, los carbones están quemados, pues por supuesto se van gastando, por la presión que hacen, se gastan, ¿no? Entonces, en la jerga los electricistas lo llaman los carbones del motor. Bien, entonces, fíjense cómo está esto acá, en una posición, por ejemplo en esta, de repente cuando gira, ¿sí? Esto lo podemos dibujar un poco mejor, se puede dibujar como de perfil, si este es el eje, ¿sí? Tengo un conductor forrado, digamos, el eje, un conductor ahí de cobre en la parte de abajo y un conductor en la parte de arriba, que no están conectados, está como partido el conductor, ¿no? Y acá están las escobillas. ¿Sí? Una escobilla y otra escobilla. Entonces, cuando gira 180 grados, si esto fuera polo negativo y esto positivo, en esta posición el positivo está conectado al conductor rojo y el otro al conductor azul. Cuando da 180 grados de vuelta, como ustedes ven, el negativo está al rojo y el positivo al azul y se invierte la corriente. Se invierte entonces cada 180 grados, justo cuando está en la posición
de equilibrio estable, ahí invierto la corriente abruptamente, cambia, justo pasa, justo la escobilla está pasando, justo ahí donde está partido el eje de los dos colectores, y entonces ahí se invierte la corriente y se produce un movimiento continuo. Esto, por supuesto, es el principio básico de funcionamiento, es una cosa que siempre preguntamos. Ustedes, como en la carrera, en ingeniería civil, por lo menos tienen que saber el funcionamiento de tres máquinas eléctricas que son las que van a encontrar siempre en la industria, que son el motor eléctrico, esta es la primera que vemos, y después dos más, que es el generador y el transformador, que vamos a ir viendo en su momento. Pero esta entonces es la primera máquina, y ustedes con esto tienen lo que necesitan saber, qué principio básico aplicamos, físico, para producir, digamos, vendría a ser esto una transformación de la energía eléctrica en energía mecánica. ¿Ok? Bien. Para terminar con las acciones de corrientes y campos para producir fuerzas, vamos a ver cómo funciona un galvanómetro, que le había prometido cuando vimos corriente continua, cómo vamos a estudiarlo. Recién ahora podemos ver el funcionamiento interno. El galvanómetro está en un dibujo bastante bueno del libro, está en la figura 2614, fíjense que está en el capítulo anterior de corriente continua, no lo mencionan en este capítulo, que es el 27, pero bueno, yo lo postergué la discusión de cómo funciona, por supuesto, porque es una interacción magnética y hasta no saber esto no podemos ver cómo es el tema. Fíjense, si también refiriéndome a esta figura, son dos polos, un imán permanente, el campo B viene así, y acá tiene como dos semicírculos y adentro un cilindro. Entonces el campo se tuerce, eso es un tema que lamentablemente vamos a ver más adelante. En vez de seguir derecho el campo, trata de ir al metal y entonces provoca que entre a este eje de manera perpendicular. Sobre este cilindro está enrollado una serie de espiras que están marcadas acá en rojo. Yo dibujé dos nada más para que no sea tan complicado. Y circula una corriente por esa espira. Estoy pensando que acá la corriente está saliendo y está entrando en esta espira. O sea, sale, por, digamos, un cable que viene así, hacia ustedes, sale, luego gira 90 grados y vuelve a entrar. ¿Ok? La espira estaría, si la veríamos, estaría así conectada, ¿no? No sé si la ven, la espira así, en este caso, ¿no? Una cosa así, de este lado así. Entonces sale la corriente por acá, hace esto así y viene para acá. ¿Ok? Fíjense que en el tramo en el tramo que vemos, no hay fuerza porque el campo es paralelo al DL. ¿Ven? Este tramo que está acá, que veo, el que te pude dibujar, no hay fuerza. DL es paralelo a B, no hay fuerza. ¿Dónde hay fuerza? En los tramos que son entrantes y salientes. Es el tramo que sale de cable y el tramo que se introduce. Entonces, en esos dos cables, este y este, que no los dibujé, sino que están justamente, repito, saliendo del pizarrón y entrando el pizarrón, ahí entonces se produce la fuerza. En este, por ejemplo, que sale, el DL es así, donde circula la corriente, el campo es para allá y entonces la fuerza es para arriba. Ahí le indiqué. Y en el otro que entra, de abajo, el que entra, el DL es para allá, entrante, el campo para allá y la fuerza es hacia abajo. ¿Ven ustedes? Es muy parecido al motor esto. Casi igual. Produce entonces una cupla, ven ustedes, que hace girar al eje. Y en el eje está adosada la aguja. Y esta es la escala. ¿Ok? Bueno, obviamente si yo dejo estas cosas así, quedaría en una posición cualquiera y seguirá girando. Y para que esto, digamos, funcione bien, ¿qué necesito tener? Una contracupla para posicionarlo en una posición justa, porque si no seguiría girando. Entonces, hay un resorte que está puesto, un resorte de torsión, como si fuera una espiral. Lo dibujé acá abajo, en el dibujo está superpuesto en la figura del libro, pero yo no lo quise hacer para que, si no, sería un poco confuso. Hay un resorte de torsión que tiene una constante, la constante del resorte, entonces sabemos que estos tipos de resortes, como el péndulo de torsión, cuando yo, digamos, lo hago girar para un cierto lado, produce un contramomento que es, por ley de Hooke, la ley de Hooke de torsión es proporcional al ángulo girado, dentro de ciertos límites, mientras se cumpla la ley de la línea de Hooke. Hooke para torsión, entonces está la constante del resorte, la constante de torsión, o kappa, como decíamos en física 1, por tita. Ese es el contramomento. Entonces, los momentos, cuando son iguales, tanto el momento motor, digamos, el momento motor o magnético, es igual al módulo, y de sentido opuesto, por supuesto, al momento del resorte de torsión, RT que puse aquí. Cuando ambos son iguales, la aguja queda en equilibrio. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, por un lado, hay un momento motor, ¿sí? Que hace mover la aguja
hasta la posición de equilibrio se inventaría. Pero hay un contramomento que hace que no puede moverse demasiado porque la aguja a medida que tita va aumentando, ¿qué pasa cuando tita va aumentando? El contramomento, el momento del resorte de torsión aumenta hasta que llega un punto en que ambos son iguales. Cuando son iguales, la aguja queda estable. ¿Se entiende? Si no, iría siempre a la posición de equilibrio. Si no hubiera un contramomento, siempre iría a la posición de equilibrio, como hemos visto en videos pasados. Entonces, si la corriente aumenta, ¿qué pasa? Aumenta el momento motor y entonces tiene que girar un ángulo mayor para producir un contramomento que sea igual, que es proporcional al ángulo, como ustedes ven. ¿Se entiende la idea? Entonces, al igual a los momentos que digo, que el momento motor es proporcional a I de alguna manera, eso no tiene importancia, pero es una constante por I, ¿sí? Puede ser más o menos complicado, pero en definitiva va a ser función de la corriente, aplicando esto en el sistema este. Y por otro lado, el momento del resorte de torsión es, ya como dijimos recién, la constante de torsión multiplicada por el ángulo que rotó. Por lo tanto, al final puedo decir que I es función de θ. Esto a veces no es tan lineal, pero bueno, se puede lograr instrumentos con buena precisión que sea aproximadamente lineal. Por motivos constructivos a veces no es exactamente así. Y la escala puede no ser lineal, ¿ok? Pero aproximadamente puede ser lineal. Entonces, en definitiva, tenemos que la corriente es proporcional a qué cosa? Al ángulo que rota la aguja. Entonces ahí tengo la escala y puedo calibrar. ¿Se entiende? O sea, una palabra que es el ganomómetro. Tiene el mismo principio que el motor eléctrico, pero tiene un contramomento para hacer que la aguja, o digamos, todo este eje, quede en una posición fija que va a ser proporcional entonces a la corriente. El ángulo que va a rotar es proporcional a la corriente. Bien, por último, no lo voy a hacer porque si no, no terminamos con estos videos. Pueden ver el efecto Coil, que yo se los había mencionado antes, con el cual se demostró hacia 1870 que los portadores en la corriente eléctrica eran cargas negativas, sin saber que eran electrones, porque el electrón, insisto, se descubrió en 1895, esto fue en 1870 aproximadamente. Pero no lo voy a escribir yo, lo pueden ver en el libro, en el párrafo 27.9. Está muy bien explicado, de hecho el vistazo. ¿Sí? Pero es muy fácil entenderlo porque básicamente entonces es aplicar inclusive ni siquiera esta ley, sino esta. Así que no lo voy a dar para no ser tan largo toda esta historia. Bueno, con esto entonces terminamos el tema 8 y finiquitamos lo que es la interacción magnética, o sea, cómo se producen fuerzas debido a la interacción de cargas en movimiento con un campo o corrientes en un conductor también en un campo. Vamos a ver entonces próximamente, en el tema 9, cómo se produce el campo magnético. Hasta ahora hemos supuesto que existe y entonces próximamente vamos a ver cómo lo producimos.